En el siguiente trabajo explicaremos los fundamentos de la teoría económica internacional, cómo surge, su evolución y el contexto en el que nos encontramos. Principales enfoques de la economía internacional, antecedentes y evolución. La noción de enfoque utilizada en esta investigación es similar a la palabra paradigma, la cual hace referencia a un conjunto de criterios o premisas fundamentales que en el caso de las ciencias sociales se remiten a consideraciones acerca de lo social y de estas posibilidades de su conocimiento. Según autores, existe una clasificación de dos tipos fundamentales de paradigmas: estructuralista e interaccionista. El paradigma estructuralista es identificado como aquel que explica los procesos sociales teniendo en cuenta situaciones que están determinadas por relaciones entre factores universalmente presentes, en las cuales los sujetos y actores no pueden hacer modificaciones. El paradigma interaccionista es el que explica los procesos sociales como resultado más o menos contingente de la interacción de múltiples acciones, es decir, de conductas orientadas a un fin. A partir de este esquema planteado, la diversidad de explicaciones sobre la globalización, se puede identificar dos aristas fundamentales de pensamiento: uno denominado como pensamiento convencional sobre la globalización, incluye el enfoque teórico del realismo, mercantilismo y neoliberalismo, en el que otros tiempos fue calificado como pensamiento burgués desde la óptica marxista, dado su interés social clasista, y de otra parte, el pensamiento alternativo, el que se nutre de perspectivas teóricas del pensamiento radical de izquierda y marxista. Evolución de las corrientes del pensamiento. Básicamente, en la evolución del pensamiento convencional de la globalización se puede identificar cuatro etapas fundamentales que van desde los inicios de los 60 hasta la década de los 90. Estas cuatro etapas por decenios, incluyendo los años 60, 70, 80 y 90. Lo característico en la década de los 60 es que las preocupaciones sobre la construcción de un paradigma globalizador se basan primordialmente en estudios de tipo institucional. En la década de los 70, el debate institucional fue acompañado por varios estudios de tipo académico muy influyentes en el campo de las relaciones económicas internacionales, haciéndose énfasis en lo relativo al Estado-nación y a la tendencia de un capitalismo global. Durante las dos etapas señaladas fue relevante el lugar que se le da a las empresas transnacionales en la economía mundial. En la década de los 80 ocupan un espacio importante en las preocupaciones que elabora un concepto global: los supuestos relacionados con la formación de bloques, los elementos regulatorios de los flujos de capital, así como la teoría de la división internacional de trabajo y la globalización de la producción. En los años 90 han sido fuente de debate las teorías que promueven el desarrollo de entes supranacionales, las visiones alternativas de la complejidad y la teoría del sistema mundial de manufacturas. La evolución de las líneas teóricas sobre la globalización ha estado determinada por varios factores, entre ellos la tendencia al establecimiento de redes mundiales compuesta por diferentes nacionalidades, alto grado de desarrollo del transporte y las comunicaciones, unido a posibilidades que ellos crean, liberación del comercio
y de los mercados de capital, unificación de los mercados nacionales e internacionales, coordinación permanente de las políticas económicas de las grandes potencias, la cual tiende a impulsar los fines de liberación, privatización y de regulación. Otro grupo de factores que determinan la evolución del pensamiento sobre la globalización son los siguientes: creciente grado de extensión de la economía de mercado con la caída del socialismo, incorporación del núcleo de esferas inexistentes o que estaban marginadas del sistema mundial. Esta perspectiva teórica destaca el surgimiento de un sistema manufacturado mundial que asienta en claves de exportación de uso intensivo de mano de obra dirigido al establecimiento por las empresas transnacionales en las zonas de bajo salario, división internacional del trabajo y globalización de producción. El cuerpo teórico de este sistema. El cuerpo teórico de este sistema toma como dos puntos de referencia tres momentos básicos. 1. La decreciente importancia de la industrialización. 2. La posición del capital central y periférico en las cadenas de productos y redes de exportación y comercialización. 3. El marco de referencia para identificar el lugar de los llamados NICs en la economía mundial. Esta teoría asume que los países no deben ser tomados como unidad de análisis del proceso de reestructuración, sino que la unidad de análisis es la cadena de productividad. Las firmas e industrias organizadas como cadenas asume que sólo de esta forma es posible comprender el estado actual de un país y sus perspectivas desde el desarrollo de la involución. Enfoque alternativo de la competitividad. Durante la década del 90 nace el enfoque alternativo de la competitividad, el cual, aunque no constituye un núcleo homogéneo, tiene puntos de contacto con líneas teóricas antes observadas, en el sentido en que ubica su atención en la unidad de análisis de lo nacional a partir de una perspectiva global. El enfoque alternativo de la competitividad ubica sus argumentos en el contrapunto entre el orden mundial y la dimensión interna en el ámbito de países y empresas. Tales variantes del enfoque alternativo de la competitividad están enraizadas en las tradiciones culturales, los intereses actuantes, en la gravitación de las empresas transnacionales y la distribución del poder del orden interno de los países, y en el sistema internacional. Este punto de vista sostiene que el fortalecimiento de la competitividad de las economías nacionales es la respuesta a los problemas de los países subdesarrollados. Sus argumentos se asientan en tres razones principales: el impacto de nuevos paradigmas sobre la organización de la economía mundial, el reconocimiento de la capacidad con éxito de los mercados mundiales depende de los factores sociales, culturales, económicos y no solo de la dotación relativa de recursos. La proyección de los criterios de competitividad de la firma de las economías nacionales. El enfoque macrosistémico. El enfoque macrosistémico presenta otra variante de políticas económicas y sociales y de estrategias para elevar la competitividad. El enfoque macro señala que los mercados por sí solos son incapaces, librados a las fuerzas espontáneas, de satisfacer demandas sociales fundamentales.
ni de asignar recursos en campos vitales para el desarrollo y competitividad. Para este enfoque es necesario interferir en la asignación de recursos y en la distribución de ingreso e introducir fuerzas que corrijan el carácter marginador de la economía internacional. Plantean así la concepción de un Estado eficiente capaz de aplicar, según ellos, políticas de inserción internacional de doble vía, consistentes en la apertura del mercado interno y de las importaciones. Por otra parte, el fenómeno de las exportaciones a través de la consolidación de la estructura económica y social y del sistema de redes que integran la nación. El enfoque del sistema mundial moderno. Este resalta en el mercado mundial como un mecanismo a través del cual los países capitalistas desarrollados explotan a los países subdesarrollados. En lo que respecta al enfoque del sistema mundial moderno, su tesis central es que la historia y funcionamiento de la economía política internacional solo puede entenderse en términos de sistema mundial moderno. Su punto de mira consiste en la concepción de que el mundo moderno debe entenderse como un sistema en el cual las diversas partes de su estructura están relacionadas funcional y necesariamente, actuando de acuerdo con un conjunto de leyes económicas. En el siguiente trabajo explicaremos los fundamentos de la teoría económica internacional, la teoría de la estabilidad hegemónica, su evolución y el contexto en el que nos encontramos. El enfoque actual sobre la nueva internacionalidad mundial está relacionado con estas visiones, en lo particular con el denominado enfoque sobre la economía internacional, antecedentes y evolución. Esta teoría se centra en el enfoque utilizada en esta investigación, asumiendo la existencia de un sistema económico hace referencia a un conjunto de criterios por una jerarquía de estados fundamentales donde predomina una clase sociales, las cuales según ellos se mantienen unidos a partir de fuerzas económicas y de estas posibilidades reconocen el sistema como una fuente de que genera subdesarrollo. Existe una clasificación de dos tipos fundamentales sostiene que las estructuras de poderista e interaccionista dominadas por un solo país son viables para el desarrollo de regímenes internacionales que explica los procesos sociales teniendo en cuenta situaciones cuyas reglas son relativamente precisas y bien obedecidas. También señala que el poder hegemónico tiene capacidad para establecer y mantener normas y reglas de orden económico liberal. Es el que explica los procesos según sociales. Esta teoría, el sistema mundial capitalista se divide en tres órdenes de estados, es decir, los del centro, la semiperiferia y la periferia, a partir de que la diferencia esencial entre ellos es su fuerza, y que ello conduce a transferencias dentro del excedente, de la periferia al centro, fortaleciendo a los estados del centro. Sobre la globalización, la teoría de la estabilidad hegemónica se nutre de dos corrientes fundamentales, el realismo político y el estructuralismo. La primera destaca como preocupación central las relaciones de poder. En el caso de la segunda, aprecia la importancia de las estructuras como parte fundamental de la construcción del sistema mundial marxista. Este enfoque sostiene que las estructuras de poder hegemónicas dominadas por un solo país son viables para el desarrollo de regímenes internacionales fuertes, cuyas reglas son relativamente precisas y bien obedecidas. También señala que el poder hegemónico tiene capacidad para establecer y mantener las normas y reglas de un orden económico liberal. Por consiguiente, esta visión se relaciona con la existencia de una economía internacional basada en los conceptos de mercado libre, como por ejemplo la apertura y la no discriminación, tomando en cuenta el compromiso liberal como condición indispensable.
para es que evitar las la imposición de preocupaciones sobre la restricciones construcción de un políticas paradigma y globalizador económicas a las se basan potencias menores por primordialmente parte de en las estudios mayores. de tipo institucional. En la década de los 70, el debate institucional fue acompañado por varios La estudios teoría de tipo económica de la académico integración muy y sus influyentes en principios el campo de las fundamentales. relaciones económicas internacionales, La integración no es un suceso, sino haciéndose un énfasis en lo proceso relativo constituido por al 5 etapas. Estado-nación y a La la zona de tendencia de un área capitalismo global. de libre Durante comercio, las dos etapas señaladas fue la unión relevante aduanera, el lugar el que mercado se le común, da a las empresas la unión transnacionales económica en y la la economía comunidad mundial. económica o integración económica En la total. década de los 80 Estas etapas ocupan un espacio consideran que importante la economía en las internacional es preocupaciones un fenómeno de que comercio, elabora un concepto global. Los la cual supuestos están relacionados conteniendo los con la siguientes formación de aspectos: bloques, los comercio de elementos bienes y regulatorios de los servicios, flujos de pagos capital, así como la internacionales, teoría de la división problemas internacional del monetarios, trabajo y la transporte y globalización de la comunicaciones, producción. finanzas En y los años seguros de 90 movilización de han personal. sido fuente de debate las teorías que promueven el desarrollo de entes Zona o área supranacionales, de libre comercio las comprende visiones la eliminación alternativas de barreras de la arancelarias complejidad y no y la arancelarias, teoría de la sistema mundial de exportación y manufacturas. importación de bienes que son originados de Estados La miembros del evolución de área, las líneas teóricas, al tiempo que sobre cada la uno de ellos globalización, mantiene ha sus estado propios determinada aranceles por por varios varios factores, factores, entre ellos la tendencia del unión establecimiento aduanera. de redes mundiales. En este modelo, los Compuesta por estados que conforman el área de libre comercio establecen un arancel externo del común frente transporte a y las terceros comunicaciones, países. unido a Mercado posibilidades común. que ellos Un crean, mercado común liberación supone del la comercio existencia de la unión y de los aduanera, mercados de pero capital, además requiere la unificación liberación de los de mercados los factores nacionales e productivos, internacionales, pues no se limita coordinación únicamente a las permanente de las mercancías, como políticas es el caso económicas de las de grandes potencias, dos estadios la cual anteriores. tiende a impulsar los fines de liberación, Unión privatización económica. y de La unión regulación. económica supone un grado más avanzado Otro de este grupo de proceso factores de que determinan la integración evolución económica. del pensamiento En sobre la efecto, la globalización realización de esta son los implica la siguientes: existencia previa de un creciente mercado grado de común, extensión pero de la además que economía de haya mercado armonizado con de la las caída del políticas socialismo, económicas de los Estados incorporación miembros, del núcleo de esferas comunidad económica inexistentes, integración o que económica estaban total. marginadas del sistema La mundial. integración económica Esta finalmente perspectiva implica la teórica aparición de una destaca el autoridad surgimiento de un supranacional sistema que adoptará manufacturero las decisiones de mundial política fiscal y que monetaria. asienta en claves de exportación de El uso autor intensivo sostiene de que mano de conviene obra hacer las dirigido al precisiones sobre las establecimiento etapas de la por las integración. empresas Las transnacionales en las etapas zonas de bajo no salario, están división internacional del perfiles trabajo nítidas. y Existe un globalización de código de la productos, integración en virtud del cual o bien el proceso se interrumpe, porque algunos el miembros cuerpo son teórico capaces de soportar de los este costes sistema. de extraña, o bien el proceso continúa en busca El de cuerpo una teórico fase de este superior. sistema toma como dos puntos de A pesar de la referencia dinámica tres integradora, momentos el básicos. paso de un estadio a 1. otro es La decreciente decisión importancia de la política industrialización. extraña y costas dificultades, y que, 2. La consecuentemente, posición del no puede capital ser central adoptada en y el periférico solitario en las por cadenas de los productos dirigentes y políticos, redes de sino ha de exportación ser y entendida y comercialización. refrendada por una 3. Un mayoría marco de de los ciudadanos. referencia para identificar el lugar de los llamados NICs en la economía mundial. Objetivos de la integración económica. Esta teoría asume que los Los países objetivos de la no deben integración ser tomados económica como pueden unidad de resumirse de la análisis del siguiente proceso de manera: reestructuración, preservar la paz y sino la que la unidad seguridad de análisis es la tratado de cadena la de productividad. selectividad. Las firmas e industrias Poder suficiente organizadas para como determinar cadenas los términos de asume que intercambio solo de esta precios forma es posible internacionales, comprender OPEP, el estado actual de un país y sus ganar poder de perspectivas desde negociación el en los desarrollo foros políticos internacionales y de la económicos, involucración. Mercosur, seguro contra eventos futuros Enfoque como las alternativo de la guerras competitividad. comerciales o la discriminación comercial. Durante la década del 90 nace Motivos el enfoque puntualmente económicos, alternativo de la aumentar el competitividad, bienestar social el a cual, través de diferentes mecanismos aunque no económicos, constituye un núcleo economías de homogéneo, especialización, tiene puntos de economías contacto de con escala líneas mayor, teóricas mayor antes competencia, observadas, en el mejor y más sentido en rápido que ubica acceso su e atención implementación de en los la unidad de avances análisis tecnológicos de lo y nacional mejoras de la a calidad. partir de una perspectiva global. El enfoque alternativo de Costos la de la integración competitividad económica. ubica sus argumentos
En el contrapunto entre el orden mundial y la dimensión interna en el ámbito de países, eliminar las fronteras variantes del enfoque alternativo de la competitividad continuamente ganadores enraizadas en las tradiciones culturales, los intereses integrado antes, la transmisión en la gravitación de las empresas transnacionales y la distribución del poder del orden interno de los países y en el sistema internacional. Conforme avances de procesos de integración, las políticas económicas nacionales, este punto de vista sostiene que el fortalecimiento de la exigen una mayor armonización de las económicas de las mismas nacionales en el seno del bloque. Es la respuesta a los problemas de los países subdesarrollados. Dado el crecimiento, sus argumentos se asientan en tres razones principales: por acumulación del impacto de nuevos paradigmas sobre la organización de la economía mundial, probablemente el reconocimiento de la capacidad y la desaparición de los mercados mundiales depende de los factores sociales, en los estadios y no solo de la dotación relativa de recursos. Habrá sesiones importantes, la proyección de los criterios de competitividad de la firma de las economías nacionales, las reacciones nacionales y complicará el proceso. Beneficios de la integración económica. El enfoque macrosistémico presenta otra variante de políticas económicas y sociales y de estrategias para elevar la competitividad. Estas son el resultado de un enfoque macro. Señala que los mercados por sí solos son incapaces de la planta, librados a las fuerzas costes medios de satisfacer demandas sociales fundamentales, la posibilidad de competencias ni de asignar recursos en campos vitales para el desarrollo y competitividad. Intensificación de la competencia. Para este enfoque es necesario interferir en la asignación de este mercado resultante de la integración. La distribución puede conducir a una cierta fuerzas que corrijan el carácter de la competencia, marginador de la economía internacional. Atenuación de los problemas de pagos, concepción de un Estado eficiente capaz de aplicar los problemas de la balanza políticas de inserción internacional de doble vía conducen a la contradicción en la apertura del mercado de las divisas y de las importaciones. Por otra parte, de desarrollar nuevas exportaciones a través de la consolidación de la estructura económica aisladamente y del sistema de redes que integran la integración económica ofrecen numerosos ejemplos de que existe la posibilidad de desarrollar nuevas actividades en el campo tecnológico y enfoque del sistema mundial moderno, impensables a escala nacional. Este resalta en el mercado mundial el poder de negociación a través del cual los países un intento de medir el poder de negociación de un país, explotan a los países haciendo abstracción en lo que respecta al enfoque del sistema mundial moderno. Índices formados de la base tesis central, el volumen de comercio o la capacidad y funcionamiento de la economía internacional exterior solo puede entenderse en términos del sistema mundial moderno. Su punto de mira consiste en la concepción de que el mundo moderno debe entenderse como un sistema en el cual las diversas partes de su estructura están relacionadas de mayor relevancia y necesariamente actuando de acuerdo con un conjunto de leyes económicas y las transformaciones estructurales. La integración externa no puede considerarse como una teoría de la estabilidad hegemónica. No puede en gran medida pensarse el enfoque actual sobre la nueva internacionalidad vaya mundial está relacionado con estas visiones, en lo particulares con el denominado enfoque sobre la estabilidad hegemónica. La aceleración del ritmo del desarrollo y logro de esta teoría se centra en la mejor prueba global de eficacia de la integración, asumiendo se puede afirmar la existencia de un sistema económico mundial unificado compuesto por una jerarquía de estados, donde predomina una clase, las cuales, según ellos, se mantienen unidos a partir de fuerzas económicas, reconocen el sistema como una fuente de que genera su desarrollo. La integración económica sostiene que las estructuras de poder hegemónicas dominadas por un solo país son viables para el desarrollo de regímenes internacionales y extranjeros, al tiempo que van coordinando y armonizando cuyas reglas son relativamente precisas
y Desde bien los años 70 obedecidas. del siglo pasado, También los señala países que el poder hegemónico tiene latinoamericanos capacidad han para adoptado establecer diferentes y mantener iniciativas para normas y adentrarse en el reglas de proceso orden descrito económico de liberal. integración económica, consistentes básicamente en Según la esta creación de teoría, áreas de libre el comercio sistema mundial y uniones capitalista se aduaneras. divide en tres órdenes Estas iniciativas de se estados: pueden los del centro, priorizar en la tres etapas u semiperiferia olas de y la regionalismo, las periferia, cuales explicaremos planteando que la diferencia posteriormente. esencial entre ellos es su fuerza, y La que ello primera ola conduce a del transferencias regionalismo dentro del americano. excedente La de la primera ola periferia del al centro, regionalismo o fortaleciendo a viejo los estados del regionalismo centro. se inició en los años 70 con la firma de tres La teoría acuerdos de la para estabilidad establecer un hegemónica área de libre se comercio: nutre de dos corrientes la fundamentales: Asociación el Latinoamericana de realismo Libre político Comercio, y el estructuralismo. ALC, La primera destaca como 1960, preocupación y dos central uniones las aduaneras, relaciones de la poder. En el MCCA, caso de la segunda, aprecia la 1961, importancia de las y el Pacto estructuras Andino, como parte fundamental 1969. de la construcción del sistema Estos mundial. acuerdos eran coherentes en el modelo Este de enfoque crecimiento sostiene que imperante las basado en estructuras la de poder industrialización hegemónicas dominadas sustitutiva por un solo país de son viables importaciones para el diésel. desarrollo de regímenes Se trataba internacionales de un fuertes, modelo orientado hacia cuyas el reglas son interior, hacia relativamente mercados precisas y nacionales y bien regional, obedecidas. con un También alto señala que el proteccionismo poder hegemónico tiene comercial y capacidad con para una establecer importante y intervención del mantener Estado las en la normas y economía. reglas de un orden Este fue un económico liberal. claro ejemplo Por en el consiguiente, Estado esta visión mexicano se relaciona con la en la existencia década de los de 70. una economía internacional basada en los La conceptos de segunda mercado ola libre, del como por ejemplo regionalismo la americano. apertura y la no discriminación, tomando en Surgieron cuenta nuevas el compromiso iniciativas de liberal integración económica a como finales de los condición 80 y a indispensable principios de los para evitar 90, la imposición dando de lugar a la restricciones segunda ola políticas del y regionalismo económicas o a las nuevo potencias regionalismo. menores por parte de las La mayores. mayor parte de los gobiernos había adoptado medidas similares de regulación de mercados y liberación del comercio. La Los teoría nuevos económica acuerdos buscaron de la un integración regionalismo y sus abierto, principios en el que fundamentales. las políticas de integración económica La fueran integración no compatibles es un y suceso, sino complementarias con un proceso aquellas destinadas a constituido por lograr 5 etapas: una inserción la más zona de área competitiva en los de mercados libre comercio, internacionales. la unión Nuevamente, la aduanera, integración el mercado económica común, adoptó la las unión dos modalidades económica del y la pasado: comunidad las económica áreas o de libre integración comercio económica y las total. uniones aduaneras. Estas etapas El nuevo consideran que la regionalismo economía comienza en el siguiente internacional es trabajo un fenómeno y explicando los la fundamentos de la teoría ALALC económica internacional, la transformada en la cual sucesión cómo están surge conteniendo la lo evolución siguiente de la aspectos y integración el al contexto en comercio el de que nos bienes y encontramos. servicios, pagos Los internacionales, latinoamericanos comenzaron a problemas firmar monetarios, TLC, tanto transporte y con socios de la comunicaciones, región como con finanzas socios seguros, extrancionales. principales enfoques de la economía En cuanto a las internacional, uniones antecedentes aduaneras, y se evolución. revitalizaron el La MCCA, noción de zona enfoque área de libre utilizada en esta comercio, comprende investigación la es eliminación de similar a la barreras palabra paradigma, la cual hace referencia a un conjunto de la criterios creó o un premisas proyecto de fundamentación de nuevo bienes en que el son mercado usados en sociales, se 1990 remiten a al consideraciones. tiempo que La cada otra una de ellas tendencia tiene de sus carácter y de estas económico y comercial posibilidades que ha de su marcado conocimiento. esta ola Unión de aduanera autores ha sido existe una lanzada clasificación los de estados dos que tipos conforman el área fundamentales de libre paradigmas: comercio, para el la desarrollo de reestructuralista infraestructura e regional intervencionista. de terceros países. Relacionada El en el paradigma comercio. Mercado estructuralista común. es Un mercado identificado como común la tercera ola supone la del existencia de la unión regionalismo aduanera sociales, pero teniendo en además cuenta requiere la situaciones liberación que las están dos factores determinadas por las relaciones iniciativas entre regionales factores no se limitan unilaterales únicamente a las en mercancías, el como cual es es el caso caso, los los sujetos y proyectos actores dos no pueden hacer estadios de modificaciones. y la El iniciativa para la paradigma integración de Unión la Económica. infraestructura regional La Unión sudamericana Económica es el que supone un inspira grado los más procesos avanzado de sociales este como proceso. resultado El de una proyecto menos económica contingente en fue el la que se creación de múltiples realizaron acciones como es resultado de la existencia previa conductas de un mercado orientadas a como un plan fin, Puebla, pero además Panamá, que haya establecido en establecido a 2001 partir de de las este esquema políticas económicas de planteado. Por su Estados parte, la miembros. iniciativa IRSA fue creada económica durante la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasil, finalmente incorporada a los 12 países independientes de Sudamérica, incluye específicamente los 4 de la mercantilismo y CAN. El autor sostiene sostiene que que conviene conviene entre las otros Chile, sobre las etapas del Guyana burgués. Las y etapas Surinam no están
Dado su interés en la tercera ola de regionalmente está inventando un mapa de integración económica interesando porque algunos miembros son capaces de humanidad los costes de los proyectos vigentes. Básicamente, el proceso continúa en busca de libre comercio de una fase superior del evolución de las corrientes a pesar de las uniones aduaneras y acuerdos sectoriales para la integración de infraestructuras en la evolución del pensamiento decisión política. Esta diversidad dificultades se podría ampliar con los próximos años, dejando que vaya el paso a una cuarta ola de regionalismo que vendría impulsada por la respuesta de una región a los desafíos planteados de los ciudadanos por las negociaciones de los megacuerdos de libre comercio, tales como el acuerdo de asociación transatlántico, el acuerdo de asociación característico transatlántico sobre comercio e inversión y asociación económica integral globalizadora. Se basan primordialmente en estudios de tipo institucional, a pesar de los logros suficientes para denominar los términos de el debate institucional fue acompañado por varios estudios de tipo académico, un poder de negociación en el campo de las relaciones internacionales y económicos, Mercosur, el gran predominio del haciéndose énfasis en los eventos futuros Estado-nación como la guerra, las tendencias o la globalización comercial. Durante las dos etapas señaladas fue relevante motivos puntualmente que se le da a las empresas y la carencia de una administración en la economía mundial, diferentes mecanismos económicos en la década de los 80 y ocupan un espacio importante de dar a las mayor competencia que elabora un concepto global más rápido acceso, los impuestos relacionados con la formación de la calidad, los elementos regulatorios, el desorden global, así como la teoría de la administración nacional de trabajo y la globalización de la producción. En los años 90 de seguridad han sido fuente de debate las teorías que promueven el desarrollo económico internacionales y alertó a las visiones alternativas de la complejidad se encuentra al borde y la teoría del sistema mundial de manufactura escenario va más rápido y un incremento militar la evolución de las líneas teóricas de la actividad productiva, el ascenso irreversible de los nacionalismos conforme avances de procesos como sabemos con el ascenso de las nuevas megapotencias hemos entrado en un escenario interno que exigen una mayor hegemonía de Estados Unidos de las mismas comienza a desaparecer y unido de actividades que ellos dado el crecimiento y llega obviamente el surgimiento de un escenario mercados de capital internacional nuevo de economías el cual se llama una integración coordinación lleno de actores internacionales los desequilibrios regionales en el nuevo escenario internacional tiende a impulsar finalmente los fines de en los estadios amenaza de China de la integración a desplacar otro grupo de actores como mayor economía mundial muy probable así como el mejoramiento y crecimiento de las fuerzas militares, las reacciones graves lo que la coloca hoy en día como la más poderosa con la caída del socialismo, incorporación de beneficios de la integración en un cambio con inexistentes o cuales le daban una nueva generación a la política mundial. Esta perspectiva teórica nuevos escenarios de un sistema manufacturado por la posición que tomará cada una de estas potencias en claves con el objetivo de exportación de uso intensivo de mano de obra de la mejor manera en el nuevo escenario internacional nacionales en las zonas de bajo salario, cierta ventaja, división internacional del trabajo y globalización de producción e intensificación de la competencia. La aplicación de este mercado resultante del nuevo orden mundial de este sistema una cierta intensificación de la competencia. La estrategia de liderar este sistema, la integración global forma de pagos no puede fallar. De acuerdo con recientes publicaciones, los dos países más influyentes de Eurasia, Rusia y China, podrían edificar un nuevo orden mundial en la posición del capital central, posibilidad de desarrollar nuevas de productos
y Una redes nueva fortaleza económica aisladamente, que comparten la cooperación comunes en y el marco de referencia referencia que les ofrecen convertirse en centros principales de la economía de mundial. desarrollo. Nuevas Se espera actividades en el que campo esta tecnológico teoría en el futuro cercano prácticamente no deben ser tomados impensables estos tres para gigantes establezcan lazos de cooperación, ya aumentar que el por un poder de lado negociación el comercio entre Estados es Unidos un y China intento de medir siendo el poder vital de para negociación la de los proximidad países estadounidense como y la la salud de la agresión economía asume mundial. que solo de Por esta otro forma lado, pueden la tomar comparación entre Washington y Beijing de un país e incluso y el Washington volumen y de Moscú comercio es y de importante desarrollo para abordar los y desafíos financiamiento diplomáticos la involución. internacionales, La como lo formulación es más la coherente de la proliferación política nuclear y económica el en cambio enfoque climático. alternativo de la Es un elemento competitividad que resulta de gran se importancia olvida para Occidente durante comprender la década del de los ventajas presente nace nace el el de esta enfoque superpotencia siendo, no alternativo de la obstante, competitividad uno de de los que tiene mayor relevancia a corto y mediano plazo. aunque no constituye un núcleo La integración económica tiene y las puntos de contacto transformaciones con en líneas desarrollo teóricas la ampliamente integración observadas externa no puede en el sentido en que unía su atención en la unidad de análisis de la Primera Guerra Mundial, no a puede partir de una factores que dieron experiencia origen global, a este pero hecho histórico. el enfoque La teoría a alternativo nivel de la mundial suponer la ubica sus demolición de argumentos América Latina en el atavismos contrapunto culturales entre el orden estadounidenses y mundial europeas de y integración. la dimensión interna Los en el problemas ámbito de aceleración del países ritmo del Unidos para desarrollo y mantener logro de tales un variantes alto del nivel de enfoque lo ha alternativo convertido la mejor en la prueba de competitividad eficacia de la integración están y muy enraizadas en las tradiciones incurriendo tal culturales, vez en el los intereses una serie de fluctuantes estriban en la gravitación de si las acelera empresas o no el nacionales desarrollo económico y la sino distribución del poder del orden interno de los países y en el sistema internacional. la política del presidente Integración Trump se económica ha vuelto en mucho América más Latina. agresiva Este punto de contra el vista inferior sostiene la que el integración económica fortalecimiento es un proceso de la mediante el cual los países van aboliendo ha atacado la discriminación entre los problemas de los países y los factores de producción países los argumentos se asientan en tres razones tiempo que van coordinando y armonizando el impacto de nuevos paradigmas sobre la organización de la economía mundial del siglo pasado. el reconocimiento de la capacidad han adoptado con éxito de los diferentes mercados mundiales depende de los factores sociales, culturales y económicos de integración y no solo de la económica, dotación tanto relativa de consistentes básicamente en la creación de no áreas de obtener libre la proyección para y de los uniones criterios de aduaneras. competitividad Durante en la estas firma de las iniciativas economías se pueden nacionales priorizar ante la en amenaza tres constante etapas de las u olas guerras de del potencia potencialismo, las cuales que le explicaremos pisan los talones de posteriormente. forma constante. El La enfoque necesidad macrosistémico. de La Estados primera ola Unidos a del mantener el regionalismo control de la región macrosistémico latinoamericana presenta otra lo ha variante llevado también de políticas económicas económicas y relacionales nacional y de estrategias para elevar la competitividad con en el el tres ámbito general. acuerdos para El establecer enfoque macro señala que los mercados por ellos sí mismos solos con son la Asociación Asociación Latinoamericana de librados Libre a las Comercio fuerzas espontáneas a su satisfacer hegemonía demandas crece sociales y por su la agenda agenda las nuevas 60 y de superpotencias dos uniones recursos aduaneras, en campos la vitales para el desarrollo y MCCA competitividad. 1961. Para este Y el enfoque Pacto es Andino necesario interferir en la asignación de 1969. Los recursos retos de y América en la Latina distribución de ingresos eran en coherentes base sin al modelo modelo de que corrijan el crecimiento carácter Estados Unidos imperante basado marginador en de la la economía internacional institutiva, sustitutiva plantean así así importaciones, la concepción de un nueva y Estado mejor se eficiente trataba capaz de un aplicar modelo en orientado ellos hacia el interior, políticas de información internacionales y de doble vía, una mayor con un fuerza alto para consistentes en la comercial apertura del y mercado con una interno importante y de la intervención del del Estado Donald en la Trump. economía. En Por este otra caso, parte, el al fenómeno de las liderazgo de exportaciones Estado a través de la mexicano consolidación de la en estructura la década económica de y los social 70. y del Es un sistema hecho de que redes que integran buscar la nuevos nación. mercados La segunda socios ola comerciales del representa regionalismo una acción americano. fundamental para comenzar a Surgieron nuevas iniciativas, el enfoque del sistema mundial moderno del norte y a principios de los 90. al Este parecer dando lugar resalta a la en el segunda mercado ola mundial como un mecanismo nuevo a través del regionalismo. cual los La países capitalistas mayor parte precisamente de los desarrollados últimos años había adoptado los países similares del presidente Donald Trump. en lo que Parece respecta ser al que el enfoque del liderazgo sistema de mundial comercio moderno mantendrá plasma nuevos su acuerdos tesis centrada en un amenazas regionalismo es que la abierto historia y en el funcionamiento que de la la economía posición integrativa negativa económica fueron solo puede los Estados entenderse y americanos en complementarios términos con de estrategias estrategias modernas, a lograr pero su un punto de finalmente mira consiste en la parece concepción ser que en por de que el mundo mercados moderno debe comienza a entender la entenderse como un importancia que sistema tiene en el la cual las región diversas partes latinoamericana de su dentro de estructura su están política relacionadas modalidades del funcional pasado.
innecesariamente, las áreas de libre actuando comercio de y las acuerdo uniones con un aduaneras. conjunto de En leyes definitiva, económicas. el nuevo regionalismo comenzó Durante el gobierno de su Donald Trump, andadura con se una concretaron algunas de sus ALC promesas de transformada en la estabilidad asociación y mayor hegemónico-latinoamericana de la comercial. integración. En gran Sin medida, embargo, el los enfoque países actual sobre la nueva latinoamericanos internacionalidad comenzaron a mundial firmar está TLC, relacionado tanto con con estas socios de visiones, en lo ciertas particular salidas con de socios tono con el denominado enfoque sobre la pragmatismo estabilidad en cuanto a económica. las uniones La aduaneras. administración Se estadounidense revitalizaron parece haber esta esta teoría teoría se y centra en su relación global, la mayor parte de los asumiendo la en existencia de un sistema económico en una mundial clase de unificado media y se compuesto por una creó jerarquía de estados de consumo donde en predomina una clase en de las cuales de ellos se apartarse. mantienen unidos a La partir otra de fuerzas tendencia económicas de carácter económico reconocen el sistema como una fuerte fuente que genera su desarrollo de acuerdos de cooperación. Este enfoque sostiene que las estructuras de poder hegemónicas dominadas por un solo país son viables para el desarrollo de regímenes internacionales del regionalismo americano, cuyas reglas son relativamente precisas y bien obedecidas. También señala que el poder hegemónico tiene capacidad para establecer y mantener normas y reglas de orden económico liberal regional sudamericana y IRSA. Según esta teoría, el sistema mundial capitalista se divide en tres órdenes internacional antecedentes y el centro, la semiperiferia. La noción de enfoque utilizada en esta investigación es similar a la palabra fuerza, fue creada la cual ello conduce a durante la transferencia primera dentro del presidentes fundamentales de la celebrada en periferia al bases centro, sociales fortaleciendo los incorporadas resultados de a los 12 legislaciones países acerca de lo independientes de social, Sudamérica.